Hoy te compartiré todo lo que se sabe del operativo en Zapopan para dar con los dos marinos secuestrados. Bienvenidos al Caporal del 17 de noviembre. ¡Comenzamos! Terminó el Buen Fin. El gobierno de la Ciudad de México reportó que en esta edición obtuvieron 239,000 millones de pesos en ventas. Lo obtuvieron los comerciantes, lo doble de lo registrado el año pasado. Y también este Buen Fin dejó esta pantalla quebrada que era trasladada en una motocicleta. Bueno, ayer te platiqué del secuestro de una persona en un bar de Cancún, de la persecución y ataque en contra de 6 personas que salieron también de un bar en Cancún a bordo de un vehículo. Y en las últimas semanas hemos sido testigos de enfrentamientos en bares en Cancún y en otros municipios también de Quintana Roo, de la zona turística de Quintana Roo. 2 casos en específico han dado la vuelta al mundo en las últimas semanas por involucrar a turistas extranjeros. Uno, el caso de un enfrentamiento en un bar entre 2 grupos armados con turistas extranjeros en el fuego cruzado. Y 2, la incursión de hombres armados en las playas de un hotel para atacar a 2 de sus rivales. Finalmente, tras varios casos de altísimo impacto, hoy en la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció que se creará un batallón de la Guardia Nacional, estará conformado por 1,445 agentes, quienes estarán reforzando la seguridad en Quintana Roo. A partir de diciembre, ellos se van a sumar a los 126 elementos que actualmente ya tienen presencia en la zona. El plan que se tiene, este plan de apoyo, es el incremento de efectivos, la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día 1 de diciembre. Ya también por parte de la Secretaría de Marina se encuentran 126 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada ya trabajando aquí en el estado, realizando el apoyo que se va a proporcionar. Ayer te platiqué sobre la detención de Rosalina, la esposa de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Quedaron muchas preguntas abiertas, muchas de las cuales ya han sido contestadas, como por ejemplo, si los secuestrados la misma noche que ella fue detenida, si los 2 secuestrados eran marinos o eran soldados, si existe una relación directa entre el secuestro y la detención, ambos ocurridos en Zapopan, Jalisco, con un margen de diferencia aproximadamente de 3 horas. También ya se sabe el paradero del vehículo de los elementos federales secuestrados, ya se sabe del operativo que se está realizando en Zapopan. De todo esto te voy a hablar en este video, así que hay bastante información sobre el tema. La invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones porque seguirá habiendo actualizaciones. Voy por partes. La noche de ayer, en el cruce de las calles Santa Anita y Agua Escondida, en la colonia El Campanario, en Zapopan, Jalisco, fue encontrada una Jeep con estas características de la que estás viendo en pantalla. La encontraron policías estatales y corresponde, la Jeep encontrada, al vehículo en el que se trasladaban los 2 marinos actualmente secuestrados. Sí, ya fue confirmado que se trataban de marinos y no de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco ya también ofreció detalles sobre el operativo de búsqueda de los marinos. Escuchemos al fiscal estatal Gerardo Octavio Solís lo que dijo hace apenas unas horas. En la colonia Valle Real, ahí en Zapopan, se inició ayer en la noche una carpeta de investigación de manera oficiosa relacionada con la desaparición de 2 elementos de la Marina que al parecer habían acudido a un centro comercial a hacer algunas compras. Al respecto, en cuanto se tuvo conocimiento, se trasladó el personal al lugar. Se iniciaron las primeras investigaciones en colaboración con la policía de Zapopan. Se llevó a cabo una extensa búsqueda, misma que se ha prolongado hasta el día de hoy
varios puntos de la ciudad y en algunas partes del interior del estado. No hay en este momento muchos datos que podamos ofertar, solo que la búsqueda de los compañeros de la Marina continúa. Se confirma que el capitán baja del vehículo, fue a comprar al supermercado, se quedan en el vehículo dos de sus compañeros. Inicialmente se dijo que era un chofer y que era una secretaria, también elementos federales. Hoy se confirma que el chofer y la secretaria presuntos fueron los secuestrados. Hoy se confirma qué rango tenían. El hombre secuestrado es un cabo de infantería de la Marina y la mujer era la segunda maestre de infantería. El fiscal del estado de Jalisco también reconoció dos cosas. Uno, que las autoridades estatales, que ni la Fiscalía de Jalisco, ni la Secretaría de Seguridad de Jalisco, nadie en el estado de Jalisco estaba enterado del operativo para detener a Rosalina. Se enteraron a la par que todos los mexicanos con el comunicado que emitió la Secretaría de la Defensa Nacional. Y dos, que en efecto están preparados ante una posible reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ordinariamente este tipo de operativos, por su delicadeza, son llevados con extremo sigilo. Nos enteramos ya que el operativo había concluido. No había otra forma de estar enterado hasta que esto hubiera terminado. Nos enteramos incluso por los propios medios de comunicación y por el boletín que emite la Sedena, el CNI y la Fiscalía General de la República. Esto implica de inmediato que tuvimos contacto todas las áreas de seguridad para hacer un reajuste en el esquema de patrullaje y de vigilancia, pudiendo esperar algún tipo de reacción. No se ha presentado. Esperamos que no se presente. Estamos preparados, ya todas las áreas están bajo un esquema de patrullaje diferente al ordinario, al del día a día. Hoy también se confirma que Rosalina fue detenida por faltar a firmar a la unidad de medidas cautelares de forma periódica. Recordemos que ella tiene un proceso abierto por presunto lavado de dinero. Se confirma también que fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, en el estado de Morelos, en donde también ha sido reforzada la seguridad, pues ante cualquier eventualidad. También se conocen detalles de su detención. ¿Cómo fue detenida el pasado lunes Rosalina, quien ves en pantalla? Ocurrió alrededor de las 7 de la tarde del lunes. Ella llegó a un negocio en la avenida Patria, en la zona de Jardines de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, en Jalisco, cuando fue abordada por hombres armados. Testigos que estaban ahí en la zona creyeron que estaba siendo cometido un secuestro en donde ella era la víctima. Algunos negocios cerraron ante lo que estaba sucediendo. Hubo incluso quien llamó al 911 para alertar a la policía municipal de lo que ocurría. De hecho, sí llegaron policías a la zona, pero ya no se acercaron hasta el lugar de los hechos. Y en realidad no se trataba de un secuestro, se trataba de la detención de la esposa de El Mencho. La detención fue hecha sin disparos y sin resistencia, según han confirmado testigos, y todo esto es con base en lo que han dicho tanto testigos como también partes de las versiones oficiales. Algunas de estas cosas que te he comentado iniciaron como filtraciones, hoy finalmente han sido confirmadas. Ahora bien, hay otras muchas cosas que hace falta saber y que ya empieza a existir información extraoficial. Extraoficial que sí puede ser compartida por las mismas autoridades, pero que pues dicen no digas que lo dijo la misma autoridad. Y de lo cual poco a poco iré confirmando. Pero ya se sabe también de manera extraoficial que están investigando si la desaparición, si el secuestro de los marinos fue orquestada por Michelle, la hija de El Mencho, y por su pareja, por la pareja de Michelle, Fernando Gutiérrez, presuntamente en venganza de la captura de Rosalina. Esta versión ha sido sostenida por algunos medios de comunicación de circulación nacional, incluso medios locales, y es importante destacar algo también. Aunque los secuestrados son marinos, la Marina no participó en el operativo de la detención. Quienes participaron fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo tanto, hay todavía mucho que indagar y mucho que responder por parte de las mismas autoridades. A la par,
En Zapopan, donde fue detenida Rosalina, en donde fueron secuestrados los marinos, está ocurriendo un operativo en específico en el fraccionamiento residencial Parque Virreyes y en sus alrededores. El operativo empezó la tarde de ayer y continúa todavía hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión. Han sido vistos elementos exclusivamente federales, es decir, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y también ya finalmente se incorporan elementos de la Marina. Esto ha ocurrido en específico en Paseo de los Virreyes, justo del lado del condominio 10, fraccionamiento de Buenaventura Virreyes. Para las 7 de la mañana de hoy, los ingresos ya eran resguardados, los ingresos al fraccionamiento, a la zona, ya eran resguardados por los elementos federales, quienes estaban a bordo de diversos vehículos, algunos de ellos incluso blindados. Prestaron principal atención y vigilancia en una casa ubicada en la calle Parque del Encino. Para las 9:30 de la mañana de hoy aparecieron los helicópteros. Más tarde se retiraron las aeronaves, se retiraron algunos vehículos, pero quedó la vigilancia de los agentes a pie, todavía con algunos vehículos blindados. Para las 11:30 de la mañana apareció un helicóptero de la Marina y llegaron más elementos federales en vehículos a la zona. Para el mediodía ya eran 2 los helicópteros en la zona y también ya se veían tanquetas y camionetas artilladas de la Marina. Nuevamente, de todo esto no hay versión oficial, pero hay testimonios de toda la movilización de los mismos habitantes. Extraoficialmente, agentes aseguran que el operativo obedece al secuestro de los 2 marinos, presumiblemente, como te mencionaba, orquestado por Laisha Michelle, hija del Mencho, y su pareja. Exactamente en este fraccionamiento residencial Parque Virreyes, en el año 2018 fueron detenidos Francisco y Giovanni Gómez Valencia, conocidos como los Queenies, quienes estaban relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación. En las últimas horas, las autoridades de Jalisco han recibido reportes de vehículos incendiados en diversos puntos de la vía pública, sobre todo en Zapopan y en la zona metropolitana de Guadalajara, pero hasta el momento ninguno de esos reportes ha sido real. Han sido llamadas que han recibido llamadas de alerta falsas. Lo cierto es que hay mucha tensión entre los habitantes de Zapopan. 1, por el hecho de ver tanta presencia de elementos federales. Y 2, pues ante el temor, incluso ante la posibilidad confesada por las mismas autoridades de una posible reacción del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que están viviendo los habitantes y de esta manera es como lo están viviendo en estas últimas horas. Te comparto un último video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte y activar la campana de notificaciones porque indudablemente habrá más actualización. Buenas noches, nos vemos al rato. Muchas gracias.